Buenas tardes, queridos alumnos. Ustedes en sus casas, yo acá en la facultad, les voy a hacer un aulón, un video, como le quieran llamar. Vamos a ir repasando lo que nosotros ya habíamos visto y lo que va a caer para la parcial de ustedes, ¿sí? Estoy segura que ustedes ya me extrañan, yo también les extraño, pero ya pronto nos vamos a volver a ver. Mientras, ustedes solo se quedan en sus casas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sería tejido epitelial, ¿sí? Cuando hablamos de tejido o de un tejido epitelial, ustedes ya saben que está formado por células o un conjunto de células, ¿sí? Entonces, tejido es un conjunto de células y cuando hablamos de epitelio es un tejido que va cumpliendo ciertas funciones, ya sea de revestir superficies externas o internas o estructuras de nuestro organismo, ¿ok? Entonces, el tejido epitelial está compuesto por células adyacentes. ¿Qué significa adyacentes? Una célula al lado de otra, ¿sí? Estas células tienen que ser semejantes, ¿ok? Para que puedan formar un tejido epitelial. Ahora, que forman barreras entre organismos y superficies, como ya les dije, pueden ser externas o internas. Estas células adyacentes, unas al lado de otras, ¿qué tienen de característica? Como están bien pegaditas unas con otras, no van a tener una sustancia intercelular, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es una sustancia intercelular, que es lo que se encuentra dentro de esa sustancia, ¿verdad que sí? Bueno, otra característica es avascular. Cuando una palabra lleva el prefijo a, entonces quiere decir que no tiene, ¿verdad? Que no presenta. Entonces, avascular no presentan vasos sanguíneos, ¿ok? Y sabemos cómo es avascular, ya sabemos que nuestro tejido epitelial va a estar nutrido por un tejido conectivo, ¿sí? Siempre debajo de un tejido epitelial vamos a encontrar un tejido conectivo que va a estar nutriendo a nuestro tejido epitelial avascular. Entre el tejido epitelial y el tejido conectivo encontramos una estructura que nosotros le llamamos de membrana basal, ¿sí? Membrana basal es la estructura donde reposan todas nuestras células que van formando el tejido epitelial, ¿sí? Ahora, ya dijimos que reviste estructuras y superficies, ¿sí? El epitelio de la superficie externa del organismo o epidermis, la epidermis dijimos que es la capa más externa de la piel, ¿sí? Se continúa con el revestimiento epitelial de todas las superficies corporales internas, como por ejemplo el tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital. Ahora, hay dos conceptos que nosotros tenemos que manejar y estoy segura de que ustedes ya manejan. Cuando hablamos de mesotelio, hablamos de un tejido epitelial que recubre grandes cavidades. Entonces, a un mesotelio les vamos a llamar a un epitelio que va a formar la pleura, el pericardio o el peritoneo. Entonces, son estructuras que recubren grandes cavidades. Y también hay un endotelio que recubre la superficie interna. ¿De qué estructuras? Pueden ser de vasos sanguíneos y de linfáticos. A eso le llamamos endotelio. ¿Ok? ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Sí? Una estructura. ¿Y cómo le llamamos a esta estructura clara, donde no se encuentra ninguna estructura? Sí, yo sé que todos me respondieron que es una luz, una superficie. Exactamente de esa forma le llamamos a esta estructura, una luz. Y siempre en contacto con la luz o la superficie vamos a encontrar toda esta estructura que vemos como una línea más oscura, es nuestro tejido epitelial, que va a estar recubriendo a toda nuestra estructura que estamos viendo. ¿Ok?
Ahora, si hacemos un corte o aumentamos el tamaño en una pequeña porción, nosotros vamos a ver de esta forma, ¿sí? Acá en esta zona clara, que le llamamos de luz, inmediatamente encontramos al tejido epitelial. Siempre el tejido epitelial en contacto con la luz, en contacto con la superficie, ¿ok? Ya dijimos que el tejido epitelial es vascular y ya sabemos cómo se nutre, por el tejido conectivo o el corium que se encuentra por debajo y siempre está separado por una membrana basal. En esta imagen, resumiendo lo que ya estábamos diciendo, entonces tenemos nuestro tejido epitelial, una célula junta con otra de forma semejante, ¿sí? Que descansan sobre una membrana basal. Y luego tenemos a nuestro tejido conectivo, que es lo que vemos acá, vasos sanguíneos, grandes cantidades de vasos sanguíneos que van a ayudar a la nutrición de nuestro tejido epitelial avascular. ¿Tá? Otra imagen, la superficie clara, la superficie blanca, que nosotros le llamamos de luz. Nuestro tejido epitelial en contacto con esta luz, una célula al lado de otra, en este caso vemos que son células cilíndricas, son células altas. Nuestra membrana basal y por debajo ya tenemos al tejido conectivo. Ahora, ¿cómo le clasificamos al tejido epitelial? Al tejido epitelial le clasificamos en tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy es el tejido epitelial de revestimiento. ¿Qué funciones cumple este tejido epitelial de revestimiento? Funciones cuando hablamos de una superficie externa o de una superficie libre, va a ser proteger contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, la pérdida de agua por evaporación, regular la temperatura y la importancia sensitiva. Todo esto vamos a ir viendo, tanto la importancia sensitiva como otras funciones, cuando veamos el sistema tegumentario o piel. Ahora, cuando este epitelio recubre superficies internas, van a cumplir la función de absorción, secreción y de barrera. Absorción, por ejemplo, las células del tubo digestivo, del sistema digestivo, donde estas células tienen la capacidad de absorber ciertas sustancias. Secreción, nosotros ya vimos también tejido epitelial glandular, en donde nuestras células van a producir, van a secretar ciertas sustancias. Y lo que ya hablamos, protección o de barrera. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que tener en cuenta para clasificar a nuestro tejido epitelial? Vamos a tener en cuenta la forma de la célula. Vamos a tener en cuenta el número de capas y si presentan o no especializaciones, ¿ok? ¿Qué otra cosa teníamos que tener en cuenta? Si presentan o no queratina. ¿Se acuerdan? Bueno, el tipo de las células pueden ser planos, cúbicas o cilíndricas. Las células planas, nosotros en histología con el microscopio óptico vemos de color rosa y de color violeta las estructuras. ¿Por qué? Porque la tinción básica, la tinción más utilizada, es la hematoxilina y eosina. Entonces la eosina va a teñir nuestro citoplasma de color rosa y la hematoxilina nuestro núcleo de color violeta. Entonces cuando es aplanado, nuestras células van a estar generalmente en forma central y en forma ovalada o en forma aplanada. Cúbica, nuestro núcleo en el centro, el núcleo en forma más redondeada. Y cuando es cilíndrica, el núcleo es ovalado y generalmente se encuentra más hacia la membrana basal. ¿Ok? Ustedes se acuerdan que les dije
que generalmente el núcleo o la forma en la que se presenta, la forma en que observamos el núcleo es lo que nos va a decir qué tipo de epitelio, cuál es la forma de nuestra célula. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta el número de capas, si presenta una sola capa, entonces el tejido es simple. Cuando hablamos de 2 o más capas, ya el epitelio o el tejido va a ser estratificado. ¿Y las especializaciones? Las especializaciones se encuentran en la región apical de nuestras células, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas especializaciones? Pueden ser cilios, esterocilios o microvellosidades. Los cilios y los esterocilios son los que nosotros vamos a diferenciar con mayor facilidad en el microscopio óptico, ¿sí? Ahora, las microvellosidades ya son estructuras más pequeñas, son más visibles con el microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver las microvellosidades? Vamos a ver como un pequeño engrosamiento o una pequeña porción más violeta de lo que sería sobre el tejido epitelial. Entonces, microvellosidades, estructuras bien pequeñitas, bien cortas, en forma de cepillo, una al lado de otras. Los esterocilios ya son estructuras más alargadas, ¿se acuerdan que hablábamos que están más separadas y van en diferentes direcciones? Los esterocilios son inmóviles. Y tenemos la otra estructura móvil, que son los cilios. Estructuras una al lado de otra también, y son generalmente en forma más corta que los esterocilios, y generalmente van hacia una misma dirección. Ahora, para hablar de un tejido epitelial, si nuestra célula es plana, vamos a decir, si es plana, cúbica o cilíndrica, vamos a decir que nuestro tejido epitelial es simple si presenta una sola camada de estas células que presentan esta forma unidas unas a otras. Ahora, vamos a hablar de estratificado cuando presentan 2 o más camadas o capas. Estratificado se puede presentar un tejido epitelial plano, cúbico o cilíndrico. ¿Y se acuerdan que había un tejido epitelial especial que le llamamos tejido epitelial de transición? Como nosotros veíamos ese tejido epitelial, también tiene un aspecto de estratificado, solo que no podemos determinar la forma de nuestra célula y tampoco el número de camadas que presenta. Entonces, por eso le llamamos de transición, polimorfo o urotelio también. De transición porque las células varían según el estado en que se encuentran. Polimorfo porque las células cambian de forma, no hay una forma bien definida de estas células, no le podemos nombrar de acuerdo a la forma. Y urotelio porque este tejido epitelio encontramos en las vías urinarias. Entonces, simple, una sola camada, células semejantes, y estratificado, varias camadas. Para nombrar un estratificado, ¿se acuerdan que teníamos que tener en cuenta la forma de las células que se encuentran hacia la superficie? En este caso, esta es nuestra superficie. Encontramos células en forma aplanada hacia la superficie. Entonces, estas células aplanadas es lo que le va a dar nombre a nuestro tejido epitelial, ¿ok? Porque luego estas células se van volviendo cúbicas a medida que se acercan a la membrana basal. Entonces, planos, células aplanadas, núcleo aplanado. Cúbicas son en forma más cuadrada y el núcleo es en forma bien redondeada. Cilíndrico, células altas, núcleos ovalados, generalmente más cerca de la membrana basal. Y tenemos
un tipo de epitelio que nosotros le llamamos de pseudoestratificado. Pseudo, falso. Es un falso estratificado. Si nosotros observamos esta imagen, entonces vemos, si solamente nos guiamos en este núcleo, en este y en este, vemos que varía su nivel. Entonces, por eso ya podemos decir que es un pseudoestratificado. Ahora, ¿cómo le definimos a las células del tejido epitelial del pseudoestratificado? Todas las células tienen contacto o llegan a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. ¿Se acuerdan? Es una sola camada, pero no todas llegan a la superficie. Y el núcleo siempre va a estar en la parte más ancha de estas células. Si se fijan en esta célula, esta es la parte más fina hacia la membrana basal y tenemos una parte más ancha hacia la superficie. La célula de al lado es más ancha hacia la membrana basal y más fina hacia la superficie. Entonces, generalmente nuestro núcleo va a estar en la parte más ancha o en la zona más ancha de nuestras células. Ahora, ya sabemos qué es lo que vamos a tener en cuenta. La forma de nuestras células, el número de capas que presentan, si presenta o no especializaciones. ¿Cómo vamos a nombrar correctamente? Siempre tenemos que nombrar tejido epitelial de revestimiento. La forma, el número y especializaciones. Entonces, ejemplos de tejidos: tejido epitelial de revestimiento, plano, simple. Tejido epitelial de revestimiento, cúbico, simple. Tejido epitelial de revestimiento, cilíndrico, pseudoestratificado y en este caso con especialización. ¿Ok? Entonces, son ejemplos o son tipos de tejidos nombrados en forma correcta, como ustedes tienen que nombrar en sus exámenes, ¿verdad que sí? Bueno, ahora, el epitelio plano simple, ya hablamos de cómo vemos las células, cómo vemos el núcleo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Dónde se encuentra cada tipo de tejido epitelial? El tejido epitelial de revestimiento plano simple encontramos en la capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan que vimos esta imagen? Vimos la lámina. Son estructuras que se encuentran en los riñones. En los riñones, ¿cuál era el otro tejido epitelial que vimos? Los túbulos renales tenían un epitelio, pero no eran planos, ¿verdad? Ya vamos a ver qué tipo de epitelio era lo que encontrábamos en estos túbulos. También le encontramos como mesotelio dentro de las grandes cavidades y como endotelio. Entonces, estos ejemplos siempre va a ser plano simple. Histológicamente, como vemos en las imágenes, siempre primero tenemos que buscar nuestra superficie o nuestra luz. Entonces, inmediatamente en contacto con nuestra superficie, encontramos en nuestro tejido epitelial. En este caso vemos en forma aplanada. ¿Qué es lo que distinguimos? Solo podemos distinguir el núcleo de nuestras células que se encuentran en forma aplanada. Nuestro citoplasma no está bien delimitado, entonces es el núcleo lo que le va a dar nombre a nuestro tejido epitelial. Tejido epitelial de revestimiento plano simple. ¿Ok? Y debajo ya tenemos nuestro tejido conectivo, donde ya hay diferentes tipos de células. Es un tejido amorfo, donde no presenta una estructura específica. Otra vez, tejido epitelial de revestimiento, plano, simple. Las células con sus núcleos se ven en forma aplanada. Acá también nuestros núcleos en forma aplanado. Esta estructura que les estoy mostrando es la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, la capa parietal que envuelve células en forma aplanada. ¿Sí? Tejido epitelial de revestimiento
plano simple. El epitelio cúbico simple. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido epitelial? Encontramos generalmente en los conductos excretores de las glándulas, en los folículos de las glándulas tiroides, en los túbulos renales y en la superficie de los ovarios. Entonces, los túbulos renales, que recién le pregunté, tienen un tejido epitelial de revestimiento cúbico simple. El epitelio cúbico simple, células cilíndricas bajas o cuadradas, núcleo en el centro en forma bien redondeada, siempre descansando sobre la membrana basal. Acá también nuestro epitelio, que es lo que nos va a dar el nombre del tejido epitelial, la forma de nuestro núcleo, que están en forma bien redondeada. Esta estructura es la glándula tiroides y cada folículo de la glándula tiroides está recubierta por un tejido epitelial de revestimiento cúbico simple, donde vemos los núcleos bien en forma redondeada. Acá son túbulos, son glándulas, entonces los núcleos en forma bien redondeada, tejido epitelial de revestimiento cúbico simple. Otra imagen, cúbico simple, nuestro epitelio y debajo ya tenemos tejido conectivo. Ahora, las células altas, las células cilíndricas, van a formar un epitelio cilíndrico. Cilíndrico simple, unas células al lado de otras, los núcleos son ovalados y se ubican más o menos a la misma altura. Siempre los núcleos tienen que estar a un mismo nivel, lo que le va a diferenciar del pseudoestratificado, en donde los núcleos varían de nivel. Unos núcleos se encuentran más altos, otros núcleos más bajos. Entonces, y siempre estos núcleos están más cerca de la base o de la membrana basal de la célula. Acá vemos células altas, una al lado de otras, y los núcleos todos en un mismo nivel, ¿sí? Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple. Siempre un tejido epitelial en contacto con la superficie, con la luz. Acá también, cilíndrico simple, los núcleos en forma más ovalada, todos más o menos a un mismo nivel. Debajo ya tenemos tejido conectivo. Otro, células altas, los núcleos a un mismo nivel. Ahora, en ciertas ocasiones, las superficies libres poseen prolongaciones celulares móviles, que nosotros le llamamos de cilias, que son las especializaciones que presentan ciertas células en ciertas estructuras determinadas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde encontramos? En el epitelio cilíndrico simple ciliado, se encuentra en el útero, es uno de los ejemplos. Bueno, el pseudoestratificado, ya hablamos también de sus características, ¿qué es lo que vamos a tener siempre en cuenta? El nivel en el que se encuentran sus núcleos y tenemos que diferenciar del estratificado, ¿ok? Todas las células descansan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Cuando no todas llegan a la superficie es lo que hace que nosotros veamos esos núcleos en diferentes niveles. Las que alcanzan la superficie son cilíndricas, pero afinadas hacia la membrana basal. Entre estas se encuentran las células más bajas, que son más anchas contra la membrana basal. Y como les dije, el núcleo generalmente se va a encontrar hacia la parte más ancha de nuestras células. Acá vemos cómo los núcleos van en diferentes niveles. Esta célula va desde la membrana basal hasta la superficie, pero esta de al lado ya no llega a la superficie, esta tampoco.
pero sí todas están en relación con la membrana basal. Ahora un ejemplo. Este epitelio suele estar recubierto por cilias y se encuentran en las vías aéreas. ¿Se acuerdan que les conté un secreto? ¿Sí? Siempre que nosotros, está en nuestra superficie, siempre que vemos cilias, sí o sí nuestro tejido epitelial va a ser pseudoestratificado. Si ustedes se fijan en los núcleos, entonces están en diferentes niveles, no podemos determinar el mismo nivel y algunas células llegan a la superficie, pero otras no llegan. Esto ya es tejido conectivo. Acá también vemos cilias y el tejido epitelial es pseudoestratificado. ¿Cómo la vamos a nombrar correctamente? Tejido epitelial de revestimiento, cilíndrico, por la forma, pseudoestratificado, ciliado o puede ser pseudoestratificado con cilios. Acá también, especializaciones, tejido epitelial pseudoestratificado. Esta es nuestra luz, siempre buscamos primero la superficie. ¿Qué es lo que vemos? Especializaciones. ¿De qué tipo? Estas son los esterocilios. ¿Dónde encontramos los esterocilios? En el epidídimo y en el conducto deferente. Ahora, es pseudoestratificado, son células altas, pseudoestratificados, ¿por qué? Nosotros vemos los niveles de estas células, mantienen un nivel diferente, no todos están a un mismo nivel. Y debajo de nuestro tejido epitelial ya encontramos lo que es tejido conectivo. Esta es la imagen del epidídimo. Otra imagen del epidídimo, las esterocilias hacia la superficie. Y en el epidídimo, ¿se acuerdan cuando vieron en la lámina también? Hacia la luz es una de las estructuras, en donde en la superficie se encuentran esto que son los espermatozoides, ¿sí? Entonces, los esterocilios y los espermatozoides vamos a ver hacia la superficie, hacia la luz. Nuestro tejido epitelial es pseudoestratificado, esterociliado. Son altos, otros bajos, van en diferentes direcciones. Ahora, cuando hablamos de epitelios estratificados, presentan dos o más camadas. Plano estratificado. Por lo general, la capa de epitelio es gruesa. Claro, ¿por qué? Porque presentan varias camadas, ¿sí? La capa más cercana a la membrana basal se compone de células cúbicas altas. Después se siguen varias capas de células poliédricas irregulares. Y a medida que las células se acercan a la superficie, se achatan hasta hacerse escamosas o más aplanadas. Entonces, una vez que es estratificado, ¿cuáles son las células que le van a dar nombre a nuestro tejido epitelial? Son las células más superficiales, las que se encuentran en contacto con la luz. En la superficie externa expuestas, las células exteriores pierden los núcleos. El citoplasma es reemplazado por queratina, por lo que las células se secan y se transforman en escamosas o planas. En consecuencia, se denomina epitelio plano estratificado córneo o queratinizado. ¿Dónde dijimos que íbamos a encontrar queratina? La queratina se encuentra en la piel. Es un estrato que está formado ya por células muertas que van a ser descamadas, van a ser eliminadas de nuestra piel. Entonces, queratina solo encontramos en la piel. Ahora, ¿qué era lo que teníamos que hacer cuando el epitelio también era plano estratificado? Siempre que es plano estratificado tenemos que colocar si presenta o no presenta queratina. Eso sí o sí tenemos que especificar. Entonces, esta es nuestra superficie. Hacia la superficie encontramos célula en forma aplanada, núcleo aplanado,
Entonces estas células son las que le van a dar nombre a nuestro tejido epitelial. En este caso no vemos queratina en la superficie. Acá una imagen de piel. Entonces todo esto que ven de color violeta, como que formando una masa un poco compacta, es queratina, es el estrato córneo de la piel. Toda esta queratina se encuentra hacia la superficie. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a mirar? A nuestras células que van a formar nuestro tejido epitelial. Vemos que son en forma aplanada, en forma más ausada, vemos en este caso. Entonces estas células le van a dar el nombre. ¿Cómo le vamos a nombrar correctamente? Tejido epitelial de revestimiento, plano, estratificado, queratinizado o con queratina. ¿Sí? ¿Se acuerdan también que siempre que ustedes ven queratina, tienen que estar seguros que el epitelio es plano, estratificado? Acá vemos también, todo esto es queratina. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y la anterior? El grosor de la queratina. ¿Por qué habíamos dicho que vemos de diferente forma? Porque nosotros presentamos dos tipos de piel, la piel fina y la piel gruesa. En la piel fina, todas las camadas, todas las capas de la piel, y específicamente la epidermis, sus estratos van a ser más delgados, más finos. En cambio, en piel gruesa, vamos a ver que todos sus estratos son más gruesos y también la queratina es más gruesa, más compacta. Entonces, esto sería en una piel fina. La queratina es más escasa. Este caso también, una imagen de piel fina en donde se ve la queratina, que son en forma más dispersa. No forma esa capa compacta como en la piel gruesa. Vemos solo una camada de las células aplanadas y estas células son las que le van a dar el nombre a nuestro tejido epitelial. Tejido epitelial de revestimiento, plano, estratificado, queratinizado. Ahora, en las mucosas más internas, las células superficiales no pierden los núcleos como ocurren en la piel, ¿sí? Y la capa de epitelio se describe como epitelio plano estratificado. Y en este caso es lo que tenemos que especificar si presenta o no queratina. ¿Dónde encontramos eso? En la cavidad bucal, en el esófago y en la vagina. En esta imagen, esta es nuestra superficie, nuestra luz. Las células aplanadas hacia la superficie le van a dar el nombre a nuestro tejido epitelial. Entonces sería tejido epitelial de revestimiento, plano, varias camadas, estratificado, no queratinizado. Siempre tenemos que colocar que no presenta queratina. Acá también nuestra superficie, células aplanadas, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. En esta imagen es donde se ven bien esa forma ausada o puntiaguda en los extremos de las células, ¿sí? Vemos nuestra superficie, células aplanadas, entonces tejido epitelial de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado. Y tenemos un epitelio cúbico estratificado, es un tejido epitelial no muy frecuente, pero se encuentran sí en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿cómo vamos a ver a este tejido epitelial? Vamos a ver células cúbicas, núcleo en forma redondeada, dos camadas. A este tejido epitelial se le puede llamar de estratificado o biestratificado también. El epitelio cilíndrico estratificado es aún menos frecuente, pero las células más superficiales, más en contacto con la luz, tienen una forma más cilíndrica, donde vamos a encontrar en los conductos excretores
de glándulas de gran tamaño. Y nuestro epitelio de transición, que ya hablamos de transición, porque hay una transición entre esas células, ¿verdad? Pueden estar en forma contraída o pueden estar en forma dilatada, ¿sí? Entonces ahí va a variar la forma en cómo se encuentran nuestras células. Contraída, ¿en qué casos? Por ejemplo, dijimos que el epitelio de transición encontramos en las vías urinarias, ¿verdad? Entonces, en las vías urinarias, por ejemplo, en la vejiga, cuando dijimos que cuando nuestra vejiga está llena, entonces estas células van a estar en estado contraído. En cambio, estado dilatado ya sería luego de la micción, entonces las células se relajan y se encuentran en estado dilatado. Epitelio de transición, como vemos, es un tipo, parece un estratificado, pero ¿por qué no le podemos nombrar de estratificado? Porque nuestras células no tienen una forma bien delimitada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mirar? La forma en que se presenta nuestra célula hacia la superficie. ¿Se acuerdan que dijimos que tienen forma de cúpula, en forma de guarda-chuva? ¿Sí? Entonces, siempre tienen que buscar esa estructura para identificar a un tejido epitelial de transición, urotelio o polimorfo. Polimorfo, como ven, las células no tienen una forma bien delimitada. Poli, mucho. Varias o muchas formas presentan estas células. En este caso, vemos las células están apretadas unas con otras en estado contraído, pero siempre presentan en forma de cúpula, en forma de guarda-chuva, las células hacia la superficie. Otra imagen, esto sería en estado dilatado, vemos cómo las células están más dilatadas, más separadas, más relajadas, pero siempre mantienen su forma de cúpula, una forma convexa o como le llamamos en forma de guarda-chuva. Acá también vemos forma de cúpula de nuestras células. Esto ya es tejido conectivo. Ahora, repasando y para fijar, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para nombrar a nuestro tejido epitelial? Vamos a tener en cuenta el número de capas, la forma, el número de capas, el nombre lo da la célula de la superficie, las células que se encuentran más hacia la luz. Y se agrega un adjetivo de especializaciones, si posee la célula superficial. Dijimos que las especializaciones siempre se encuentran en la región apical, hacia la superficie, hacia la luz. Y bueno, eso es todo desde acá de la facultad. Entonces ustedes se quedan en sus casas y vamos a poder volver dentro de poco. ¿Ok? Fechó.